Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Retomamos las clases en este segundo parcial con el tema 6, donde vamos a ver, pues bueno, este tema, la norma y ordenamiento jurídico. Esta parte de la introducción es nueva, entonces yo creo que es interesante revisar, que la veáis bien, porque puede que haya alguna cosa para test, porque es una parte nueva. Bueno, lo que nos dice en esta introducción nos habla de las reglas y las normas. Nos dice que lo jurídico no se reduce solo a la norma y al tipo más corriente de norma, que es la ley. Nos dice que, en sentido más general, el etimológico, que pues la norma es una regla, una pauta de comportamiento. Así la norma lo define la RAE como la regla que se debe seguir o, o a la que se debe ajustar las conductas, pues para que supone pues, en sí mismo como un esquema simbólico que proporciona un marco de conducta humana, haciendo previsibles sus consecuencias. Claro, si incumplimos esa norma o esa regla, pues sabemos cuál es la consecuencia de ese incumplimiento. ¿Vale? Las reglas se dan en ámbitos jurídicos y no jurídicos. En ámbitos jurídicos, ahora veremos. En ámbitos no jurídicos, pues las reglas de los juegos, del ajedrez, del fútbol. Entonces, las reglas del fútbol, pues en definitiva, no son tan diferentes a las de la estructura, no al contenido, a la estructura de una norma jurídica. ¿Por qué? Pues porque si me salto la regla si doy una patada a un jugador en un campo de fútbol, pues lógicamente soy sancionado. Pues como en el ámbito jurídico igual. Si hay unas lesiones, un delito de lesiones, pues bueno, pues hay una sanción o hay una pena, ¿no? La regla es un esquema general del cual la norma jurídica es un caso concreto. Pues ya veis, la norma jurídica es un caso concreto dentro de la regla, que es un esquema es más general, ¿vale? La norma jurídica es un concepto general y abstracto que abarca multitud de determinaciones, bueno, mejor dicho, de denominaciones. Leyes, reglamentos, órdenes ministeriales, circulares, ahí tienes ejemplos. En cuanto a la estructura de las normas jurídicas, esta pregunta cayó en junio de 2022, así que atentos. Desde el punto de vista de su estructura lógica, las normas jurídicas pues rigen aspectos de la vida en comunidad. ¿Y con qué esquema? Pues con este esquema de supuesto de hecho, consecuencia jurídica. ¿El supuesto de hecho en qué consiste? Pues supuesto de hecho hablamos de un supuesto de hecho, pues un acto, una conducta, un hecho descrito de forma abstracta. ¿Por qué se describe de forma abstracta? Pues porque eso facilita que se pueda aplicar en más supuestos, si es algo abstracto. Si fuera concreto, pues serían menos supuestos a los que se podría aplicar. Se denomina supuesto de hecho porque se prevé una situación de la vida social a la que el legislador ha decidido otorgarle unos efectos. Por ejemplo, en el acto de hacer la renta, pues bueno, es un acto, ¿no? ¿Cuál es su consecuencia? Pues que si no haces la renta, pues tienes una sanción. En el caso de una conducta, pues serían, reitero mi conducta, soy reincidente, por ejemplo, pues ¿qué ocurre? Pues que tengo una sanción por esa reiteración de esa conducta. Y un hecho también puede tener consecuencias jurídicas. Por ejemplo, un huracán. Entonces, la consecuencia del huracán pues, es eso, que causa unos daños y que puede haber una responsabilidad de un seguro, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la consecuencia jurídica, la norma la vincula a la realización efectiva del citado acto. O sea, hay un acto, conducta o hecho y de modo que se realiza ese acto, conducta o hecho, pues hay una consecuencia del supuesto de hecho que tendrá por efecto esa consecuencia prevista en la norma. Pues lo que hemos en el caso de la renta, pues esa responsabilidad, en el acto delictivo la pena y en el hecho, pues la intervención de pues, los seguros, ¿no? Pues ahí tenés las
los supuestos de hecho y la consecuencia jurídica. Hay un debate sobre el contenido esencial de las normas jurídicas y hay distintas teorías o distintas posiciones filosóficas o jurídicas o filosóficas. Según la posición imperativista, pues esta posición nos dice que el contenido esencial de las normas jurídicas en cuanto a su núcleo irreductible son los mandatos, que las normas son mandatos y que emanan del poder soberano y se dirigen a los ciudadanos para que esto las cumpla. Es decir, quienes mandan respaldan los mandatos con la amenaza de la coacción, que se aplica en caso de desobediencia. El papel de la coacción aparece aquí en un segundo plano, porque reprime la transgresión de esa norma. La norma que regula la coacción es una norma instrumental, secundaria, accesoria de la primera, que van dirigidas a los ciudadanos, claro. Esta es la posición imperativista. Ahí está la posición del juicio hipotético, que considera que lo importante o lo esencial de una norma es un juicio hipotético. ¿Y cuál es ese juicio? Pues que a un supuesto de hecho le corresponde una consecuencia jurídica sancionadora. Aquí la esencia del derecho es la sanción y los destinatarios de este tipo de normas llamadas primarias no son los ciudadanos, sino que son los funcionarios encargados de aplicarlas. De modo que la norma es el esquema que persigue regular el ejercicio de la coacción por los funcionarios. La norma regula, pues eso, cómo un funcionario tiene que aplicar una sanción a un supuesto de hecho, ¿no? Entonces, pues es un poco ese juicio hipotético de qué es lo que va a ocurrir si hay un supuesto de hecho, la consecuencia jurídica es la que van a aplicar los funcionarios, ¿no? Y las normas que ordenan las conductas a los ciudadanos, esas ya pues serían secundarias, accesorias de la principal. Una consecuencia derivada de las primeras, ¿no? Que son las sancionadoras. Luego tenemos la tercera posición, que es la posición del orden jurídico natural o ius naturalista, para que una norma sea válida debe respetar unos criterios fundamentales de justicia. Pues los mandatos de la autoridad pues tienen que respetar unos contenidos mínimos de justicia que pertenecen, como siempre en esta postura ius naturalista, de un orden jurídico natural, superior al derecho positivo, que todos conocemos, porque es lo justo, o bien que la naturaleza, o bien con la naturaleza objetiva de la relación, las normas no pueden ser, en definitiva, reducidas a simples mandatos, nos dice la posición ius naturalista, ya que se dirigirían ya se dirijan eso a los particulares o a los funcionarios. Nos dice que la norma no son mandatos, es algo superior, que todos conocemos por naturaleza, pues porque respeten unos criterios mínimos de justicia. Los caracteres de las normas jurídicas, pues también es un tema, una pregunta importante. Notas que definen las normas jurídicas permiten distinguirlas respecto a otros órdenes como la moral o los usos sociales. O sea, estas notas de las normas jurídicas diferencian las normas jurídicas de las normas sociales o de los usos, ¿no? La primera de ellas es la alteridad. Dado que lo jurídico se refiere a la vida humana, en sociedad no puede concebirse una norma que no se refiera a ese otro, que no regule la relación entre al menos dos sujetos, puesto que derecho siempre se refiere a una relación entre sujetos. Pues eso, el alter, el otro, ¿no? Alteridad. Luego, la característica de vinculatoriedad. Pues las normas jurídicas no son meras recomendaciones o consejos, sino que obligan, vinculan. ¿A qué? Pues a ajustar la conducta a lo establecido en lo que dice la norma, en su enunciado. Lo prescrito en la norma nos dispone para los sujetos a quien va dirigido. Perdón, lo que está en la norma escrito no es disponible, o sea, no lo pueden cambiar o negociar los sujetos. No, es vinculante, es obligatorio, ¿vale? Las normas jurídicas, por tanto, son de obligado cumplimiento para sus destinatarios, sin que pueda alegarse por estos ni su desconocimiento como excusa para incumplirlas.
La generalidad y abstracción. También es una característica importante. Las normas se refieren en términos generales a los sujetos. Esto no quiere decir que todas las normas sean dictadas para todos los ciudadanos. No, se dictan para una serie de sujetos. ¿Vale? Por ejemplo, la ley que regula las pensiones de jubilación, pues se dirige a los sujetos de esa pensión, ¿no? Puede haber excepciones que establezca la ley y otras leyes, igualmente las que regulan de modo abstracto todos los casos para los cuales han sido previstas. Pues bueno, sí, hay normas que son más abstractas, como la que el Código Penal, cuando se habla del homicidio, pues dice el que matare a otro. No se refiere, no dice el que matare a otro con un martillo o el que matare a otro con... No, las otras cuestiones, o sea, se redacta de forma abstracta para que pueda, pues eso, acoger un gran número de supuestos. Bueno, y continuamos con los tipos de normas jurídicas. Hemos visto los caracteres, vamos a ver los tipos. Los tipos de normas jurídicas, pues vamos a ver los criterios más habituales, que son, según el grado de vinculatoriedad de su contenido, las normas pueden ser imperativas, prohibitivas y permitivas o permisivas, ¿vale? Pues bien, las imperativas, las que mandan ordenan algo, las prohibitivas, las que impiden o niegan la posibilidad de hacer lo contrario, ¿no? Las que prohíben algo, ¿vale? En fin, y las permitivas o permisivas, aquellas que delimitan los ámbitos de actuación o reconocen o declaran un derecho o facultad. Según el interés que protegen, la diferenciación esta clásica del derecho romano, pues diferencia entre derecho público y derecho privado. Derecho público se refiere al interés común, caracterizado por la presencia del Estado, y de ello se deriva que el derecho público regula las relaciones del sujeto y el Estado con otros poderes. El derecho privado son un medio para satisfacer los fines e intereses de los particulares, situados en posiciones de igualdad entre ellos, pero también, y esto también cayó en test en el primer parcial, comprende también al Estado cuando actúa en calidad de sujeto de derecho privado. Es decir, tenemos el derecho público, tenemos el derecho privado, pero dentro del derecho privado también puede actuar una administración o el Estado cuando actúa en su calidad de ente privado, de actividad privada, ¿vale? Por supuesto, no significa que la referencia a lo común sea en exclusiva del derecho público, porque también está el derecho de familia, donde también puede intervenir un poco el Estado protegiendo al menor, para eso está el Ministerio Fiscal, el delito de injurias que protegen el honor, en el derecho del trabajo, donde se considera el trabajador en un poco de inferioridad respecto a la empresa y justifica cierta cautela de los intereses, pues, de los más débiles, ¿vale? O sea, el hecho de que exista un tipo de derecho concreto no exime para que se proteja a una de las partes, especialmente por cuestiones de que es un menor o otras cuestiones, o de que está en situación de debilidad. ¿Más tipos de normas? Pues bueno, según su ámbito espacial, pues tenemos normas locales, autonómicas, nacionales, regionales, internacionales. Pues desde ese punto de vista, nuestro ordenamiento jurídico se distinguen pues normas locales, las municipales, autonómicas, nacionales, regionales. En nuestro caso, pues las que están en la Unión Europea, y las internacionales, los tratados, pues, pues fuera de esa Unión Europea. Es decir, las procedentes de la Unión Europea, pues lógicamente, y las internacionales, pues el que están más allá de la Unión Europea, ¿vale? Es decir, este ámbito espacial que llama, pues se está refiriendo en definitiva a un ámbito territorial. Por su ámbito temporal, pues la vigencia, hay de vigencia indeterminada o determinada. Las de indeterminada son aquellas en que están vigentes todo el tiempo si no hay cambios. Es el caso de la mayoría de las normas jurídicas
en que, pues, normas generales, pues, ¿cuánto tiempo estarán vigentes? Pues hasta que no se modifiquen, siguen vigentes, ¿vale? Luego hay un tipo de normas que se limitan a un plazo concreto, es decir, tiene una vigencia determinada. Por ejemplo, la ley de presupuestos se aprueba todos los años y, por tanto, tiene una vigencia determinada, que es la de un año. Por su referencia al objeto de regulación, pues están las sustantivas y las adjetivas. Las normas sustantivas son las que tienen, pues, directamente referidas a la conducta humana, y las adjetivas, aquellas que hablan de procedimientos para cumplir esas normas sustantivas. Las primeras con cargo a los órganos del Estado, por ejemplo, y aquí tenemos, pues por un lado, el Código Civil, norma sustantiva. La ley de enjuiciamiento civil, pues es aquella que establece los procedimientos para hacer cumplir el Código Civil entre los tribunales, ¿no? En los tribunales. La ley de enjuiciamiento criminal, pues también se puede considerar un derecho adjetivo. ¿Por qué? Pues porque la norma sustantiva es el Código Penal. ¿Y la adjetiva cuál es? La ley de enjuiciamiento criminal. ¿Por qué? Porque se dedica a establecer los procesos, los procedimientos para en el juicio hacer cumplir este código, ¿no? Las que llamamos leyes procesales. Bueno, ordenamiento jurídico, ya dejamos un poco la norma y los tipos de normas, y vamos a hablar del ordenamiento jurídico. Pues bueno, aquí nos dice que las normas forman un conjunto, un orden, que suele estar ordenado jerárquicamente. En el medievo, pues había una concepción uniforme del sistema de fuentes, pero había esa pluralidad de fuentes, y para suplir esta pluralidad de fuentes, pues fue el Estado, desde un monismo jurídico, una interpretación única del derecho por parte del Estado, para llegar a esa unidad o unicidad que veíamos en el primer parcial, y que en definitiva, para tener un sistema jurídico, pues teníamos que aplicar una serie de 3 notas consideradas clásicas, que son la unidad, la coherencia y la plenitud, que ahora vamos a desarrollar. Pues bien, la unidad del ordenamiento jurídico, pues para hablar de unidad tenemos que hablar de validez y de jerarquía, fundamentalmente. ¿Cuándo hay unidad? Pues hay unidad cuando establecemos que en esa unidad unas normas sean superiores sobre otras, pero también no solo esa superioridad de unas sobre otras, también que sean válidas. Pero entonces la validez, ¿qué es? ¿No? Pues es el modo propio en que una norma existe. Una norma no puede ser inválida, no podrías aplicarla, tiene que ser válida. Y para ser válida, ¿qué tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser válida? Pues bueno, tiene que haber sido dictada por un órgano competente, de acuerdo con el procedimiento establecido, y no haber sido derogada. Son las 3 características para que una norma sea válida. Este concepto tradicional, pues es positivista, claro, el de validez. No basta, pero claro, no solamente basta. Pero aquí, ¿por qué es positivista? Pues porque si pensamos en un concepto de la norma, del ordenamiento, no tan positivista, sino más ius naturalista, pensando en que las normas tienen un origen superior, pues entonces que llegaríamos a la conclusión de que, claro, una norma puede ser injusta si ha sido dictada por órgano competente con el procedimiento establecido y no haya sido derogada. Pues probablemente sí. ¿Por qué? ¿Puede ser válida? Sí, pero ¿que una norma sea válida significa que sea justa? Ah, aquí viene la pregunta. Pues bien, para que una norma sea válida, formalmente, pues no basta con que sea válida. Porque claro, si contradice los principios y valores constitucionales, pues entonces no podemos considerar que sea válida o que sea justa, ¿entendéis? Pues bueno, la cadena de validez también implica que las normas deriven de una fuente superior y que se articulen en una jerarquía formal y material, la de creación y la del contenido de las normas. Bueno, pues en definitiva,
Para los test tengo aquí unas cuestiones relativas a la validez que son interesantes para test, ¿vale? Esto es un poco un resumen de las cosas de test que han caído durante la historia de esta asignatura sobre la validez. Hay cosas que no están en el libro, sí, pero han caído muchas veces. Entonces, para entenderlo, creo que es bueno tener 4 ideas claras, ¿vale? ¿La validez qué es? Pues el modo propio de existencia de una norma. ¿Cuáles son los 3 requisitos de la validez? De la validez formal, ¿vale? Porque aquí veremos que formalmente una norma puede ser válida si cumple que ha sido dictada por un órgano competente, conforme a un procedimiento y no ha sido derogada. Vale, hasta ahí. Formalmente en su forma, es válida. ¿Pero qué ocurre? Pues que la validez de una norma expresa su pertenencia a un sistema normativo. Es una norma cuando ha sido por los cauces adecuados y que no ha sido derogada. Dentro de la unidad del ordenamiento jurídico, la coherencia y la plenitud son las notas características, que vamos a ver más adelante. Pero ahora vamos a ver el requisito de la validez de su contenido o su validez material, ¿verdad? El requisito de la validez del contenido, ¿cuándo es válida según su contenido una norma? Pues como hemos dicho, cuando no contradice los principios o valores constitucionales. La justicia de una norma se refiere a que se adecua, es justa cuando, una norma es justa cuando se adecua a un sistema de valores, ¿vale? Y una norma es eficaz, ¿cuándo es eficaz una norma? Pues consideramos que es eficaz cuando esa eficacia está relacionado con el grado de aceptación y cumplimiento por parte de la sociedad. Entonces, es eficaz cuando la sociedad lo cumple, ¿vale? ¿Y cuando es justa? Pues cuando está de acuerdo con un sistema de valores establecido. Bueno, más cosas. Sí, esto viene de aquí. Vamos a ver, estamos hablando de la jerarquía. Vale, pues tenemos que saber que la jerarquía puede ser en un sentido vertical. ¿Por qué? Porque la cadena de validez se ordena a través de una jerarquía. Esto es, unas normas superiores a otras debido a que su posición jerarquizada de los órganos que dictaron. Esto se denomina jerarquía normativa y lo tenéis en los artículos de la Constitución 9.3 y 1.2 del Código Civil. En un sentido horizontal, esto es vertical, ¿vale? Aquí tenéis vertical. Y en un sentido horizontal, la cadena de validez se ordena mediante el concepto de competencia, que concurre con el de jerarquía. El principio de competencia regula las relaciones entre los diferentes ámbitos normativos que no se sitúan unos sobre otros, sino unos junto a otros. En el caso de las competencias, pues no hay una competencia superior a otra. Simplemente están en el mismo plano las competencias. Hay competencias estatales, autonómicas, locales, unas son exclusivas, otras son compartidas, pero eso no significa que una sea superior a otras, ¿vale? Para comprender mejor la noción de unidad del ordenamiento jurídico resulta fundamental la de la pirámide normativa. Pues eso permitirá entender que un sistema organizado en estratos o escalones, en diferentes grados jerárquicos, como nos decía Hans Kelsen. Esto es un punto de vista, lógicamente, positivista, porque este positivismo excluye pues excluye el derecho natural, ese orden superior que pues no tiene cabida. Siempre habría un orden superior a esta jerarquía que no permitiría el uso jerárquico de las normas, tal y como lo conocemos, ¿vale? Bueno, ¿y qué tenemos en el Estado español en esta pirámide normativa? Pues tenemos la Constitución, que está ahí en la cúspide, donde además establece los derechos fundamentales, diseña instituciones, la estructura de los 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial. También en nuestra Constitución hay una organización territorial del Estado y toda esta Constitución pues lo que hace es dar unidad al conjunto. Luego tenemos las leyes en el siguiente escalón, porque tenemos la Constitución y las normas jurídicas que proceden, lógicamente, del legislativo.
en virtud del principio de jerarquía y también relacionado con el de competencia, pues tenemos que hay leyes orgánicas y leyes ordinarias. Las leyes orgánicas son aquellas que afectan a materias de los derechos fundamentales, libertades públicas, régimen electoral, estatutos de autonomía y que requieren una mayoría absoluta para su aprobación. Las leyes ordinarias, pues las que pues son aquellas que no son orgánicas. Hay que saberlo por exclusión. Basta la mayoría simple. Pero ¿qué ocurre? ¿Están por encima las leyes orgánicas que las leyes ordinarias? En principio sí, pero claro, también tenemos que ver, pero por qué es, ¿vale? Realmente no es porque en sí mismo la ley, sino porque la materia que regulan. Las leyes orgánicas lo que hacen es desarrollar derechos fundamentales con esa previsión de orgánica u otros derechos que tienen esa previsión en la Constitución, y las leyes ordinarias el resto de materias, ¿no? Bueno, la legislación delegada. Pues bueno, tenemos lo que llamamos los decretos, lo que llama la Constitución, los decretos legislativos, que permite al legislativo delegar en el gobierno la potestad de dictar leyes en materias que no sean orgánicas. El instrumento de la legislación delegada son los decretos legislativos, mediante el cual el Parlamento el legislativo autoriza al Ejecutivo, es decir, al Gobierno, a refundir varios textos en uno o a redactar una ley nueva, ¿vale? También existen los decretos ley. O sea, estas son normas jurídicas, legislación que modifican un poco la estructura de que el legislativo hace las leyes y el ejecutivo las ejecuta. Pues bien, en los decretos legislativos, ¿qué pasa? Pues que es el legislativo el que le encomienda al ejecutivo que elabore una ley o que refunde varios textos o redacte una nueva ley. Y los decretos ley directamente es el ejecutivo el que dicta una ley. Pero claro, no le corresponde realmente, le corresponde al poder legislativo, no al ejecutivo. Pero está justificado en la expresión urgente necesidad. Porque es urgente, el gobierno puede adoptar medidas excepcionales. Y lo dice la Constitución en el artículo 86, diciendo que en casos de extraordinaria y urgente necesidad, no en otros casos, en principio en extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes. No podrán aceptar una serie de cuestiones, como son las instituciones básicas del Estado, derechos y libertades de los ciudadanos, comunidades autónomas, derecho electoral, pues hay una serie de barreras que no debe llegar hasta ahí, ¿no? La potestad reglamentaria, pues ya sí que es del Ejecutivo. Consiste en eso, son instrumentos de potestad normativa del propio gobierno para establecer procedimientos, para poder aplicar las leyes, ¿no? Son normas de rango inferior a ley que, pues, pretenden desarrollar estas leyes, ¿no? El reglamento es ley en sentido material, porque en el sentido de la materia que está regulando, pero no es ley en sentido formal. En el sentido formal no es ley. Los reglamentos no son leyes en el sentido formal. La forma normativa de los reglamentos son los reales decretos. Reales decretos que son de la misión del Estado o decretos en caso de las comunidades autónomas. La plenitud del ordenamiento jurídico, pues bueno, nos permite resolver cualquier caso que se plantee. Cuando se demuestra que hay esa plenitud del sistema jurídico o del ordenamiento jurídico, pues cuando aparecen lagunas. Estas lagunas, pues se deben a un defecto en la redacción de los preceptos jurídicos o en la aparición de nuevos fenómenos sociales. La realidad y la sociedad va a ser más deprisa que la legislación.
Entonces las normas pues aún no dan todo tiempo a que los contemplen, ¿no? Pues lo que sé, imaginaos, el internet, las criptomonedas, pues cosas así, pues va más rápido la sociedad que las leyes. Y surgen lagunas. Entonces, ¿qué se pretende? Pues dar solución a través del sistema de fuentes, por ejemplo, para tapar o colmar esas lagunas. No obstante, pues la solución es del juez, porque el juez no puede abstenerse de resolver en el caso que se le plantea alegando ausencia, insuficiencia u oscuridad de la ley, porque dice el Código Civil que los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos que conozcan ateniéndose al sistema de fuentes establecido. Por eso, pues tienen que, no puedes decir, no puedo resolver, no, tienes que resolver. ¿Cómo? Pues aplicando el sistema de fuentes. ¿Por qué? Porque es un sistema que permite la aplicación pues jerárquica de las normas. Y si no, pues tenemos la fuente, el resto de fuentes, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho que vimos ya en el tema, en el parcial anterior. El procedimiento para completar el ordenamiento jurídico ante la existencia de una laguna. ¿Qué hacemos cuando hay una laguna? Pues bueno, hay que integrar esa laguna. Pues imaginaros, pues hay una norma que pues que hay un vacío, una laguna. ¿Qué hacemos? Pues bueno, integrarlo. Ahora bien, ¿cómo integramos? Pues bueno, hay dos modos de integrar ese agujero, esa laguna, ese espacio que no está bien regulado con el sistema de fuentes. Pues bueno, podemos aplicar dos sistemas, la autointegración y la heterointegración. La autointegración es cuando pues, se recurre a normas propias, pues, por eso es auto, a normas o principios para dar solución a un caso. La analogía es una de las más habituales, porque dice que procederá a la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante en que haya una identidad. Esta identidad es la clave, ¿no? Para aplicar la analogía. Una regulación similar. Pues bien, al no haber identidad, pues se puede elaborar un principio propio aplicable, mediante analogía, pues se aplica. ¿Esto qué es? Pues una aplicación expansiva, Pero hay una excepción a esta aplicación analógica del derecho, pues las leyes penales. Porque las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni momentos distintos expresamente, salvo los expresamente comprendidos en ellas. Las leyes penales no se aplicarán a distintos casos que los comprendidos expresamente en ellas. Luego tenemos la heterointegración, que supone el recurso a un ordenamiento jurídico diferente a aquel en que se ha planteado la laguna. Pues claro, aquí tenemos que el ordenamiento jurídico español podría, por su vinculación con la Unión Europea, pues llenar esas lagunas, pues en los casos no previstos, con directivas comunitarias o, bueno, otro tipo de integración para colmar esas lagunas de forma heterogénea. ¿Vale? La coherencia. Pues bueno, la coherencia es que ya no es cuando existen lagunas, aquí es cuando existen contradicciones. Cuando existen antinomias o contradicciones entre normas, pues bueno, aquí vamos a recurrir a, a otros sistemas, ¿vale? ¿Cuándo hay una contradicción? Pues cuando hay normas del mismo ordenamiento que están referidas a los mismos destinatarios y que pueden contener regulaciones contrapuestas. Entonces se busca una solución. Existen tres criterios para resolverlos. El cronológico, porque la norma, que es el que la norma posterior puede derogar la anterior, el jerárquico y el de especialidad. El jerárquico es que la norma superior deroga la inferior y el de especialidad. La norma especial deroga la norma general. ¿Y cómo estudiamos esto para test? Pues bueno, ha caído tantas veces que os lo he resumido en un pequeño cuadro o listado que es este, ¿vale? Pues bueno, el criterio jerárquico debe primar sobre los otros dos, ¿vale?
el conflicto entre el criterio cronológico y el de especialidad, prevalecerá el cronológico frente al prevalecerá el principio, en principio, el de especialidad sobre el cronológico. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a verlo aquí. La resolución de las antinomias prevalecen por orden los siguientes criterios. En primer lugar, el jerárquico. ¿Por qué? Porque prevalece la norma superior sobre la norma inferior. El segundo, el de la especialidad, porque claro, una norma especial ha sido dictada especialmente para esos supuestos. Entonces se aplica, a falta del jerárquico, se aplica el de especialidad. Y el último que se aplica es el cronológico, la norma, la última norma dictada, pues se entiende que es la más nueva y por tanto prevalecerá la más nueva sobre la más antigua. Bueno, pues este es el orden. Y aquí lo tenéis. Las normas jurídicas. Tenéis un pequeño esquema que os he dejado aquí. La estructura lógica, supuesto derecho, consecuencia jurídica. En cuanto al contenido, pues tenéis que explicar las tres teorías. La imperativista, que son mandatos, dirigidos a los ciudadanos. La del juicio hipotético, nos dice que la esencia es la sanción, que es destinada a los funcionarios. La ius naturalista, donde lo importante es el orden natural, esos criterios fundamentales, superiores. Luego tenemos también los caracteres. ¿Cuáles son? Alteridad, vinculatoriedad y generalidad y abstracción. Vinculatoriedad, pues eso. Alteridad, pues que es el otro, el alter. Vinculatoriedad, pues que obligan. Y generalidad y abstracción, que las normas tienen que ser generales para que puedan coger todos los supuestos. Luego tenemos los tipos de normas. Pues aquí tenemos la vinculatoriedad del contenido. En atención a la vinculatoriedad, a lo que me obligan, pues tengo los tipos de normas imperativas, prohibitivas y permitivas. En cuanto al interés que protegen, pues tenemos el público, tenemos el público y el privado. ¿Qué se considera interés público? Pues en el que está el Estado como ente público. Y el privado, el que las normas entre particulares. Y también el Estado cuando actúa como particular. ¿Vale? Por eso que ha caído muchas veces en test y tenéis que entender eso. Que las del derecho privado son aquellas normas entre particulares y también el Estado cuando actúa como particular. En el ámbito espacial, pues que tenemos las locales, autonómicas, nacionales, regionales, internacionales, pues según el ámbito espacial o territorial, pues tenemos las locales, autonómicas, nacionales, distintos tipos de normas. En el ámbito temporal, pues según la vigencia, que puede ser indeterminada durante cuando la ley no dice nada, o determinada cuando la ley establece un plazo, como las leyes de presupuestos, que son anuales. Y luego también según el objeto de regulación, también tenemos las sustantivas, que son aquellas, las conductas, por ejemplo, las que regulan conductas, y las adjetivas, que son aquellas que regulan los procedimientos. Ejemplo, el Código Civil, sustantivo, en la Ley de Procedimiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la adjetiva. ¿Por qué? Porque es el procedimiento para aplicar el Código Civil. Otro ejemplo, sustantivo, el Código Penal, porque recoge las conductas. Adjetiva, ¿cuáles? Pues adjetiva, pues sería la ley de enjuiciamiento criminal, porque regula los procedimientos para poder aplicar correctamente ese Código Penal. Y bueno, y con esto pues hemos terminado este repaso al primer tema, este segundo parcial. Os dejaré también los test por ahí para que podáis verlos y algunos enlaces para los test, hacer los test todas las veces que queráis o podáis y pues bueno, ir repasando el tema y si veis alguna cosa que tenéis que comentar, pues lo dejéis en comentarios o me mandáis un WhatsApp o me mandáis un correo electrónico o lo que queráis.
Y si lo comentáis este vídeo, pues os contestaré. Así que, pues nada, con esto terminamos la clase de hoy. Mucho ánimo en este nuevo parcial. Y pues nada, a por él. Gracias. Nos vemos. Chao. Adiós.